Bueno, tenemos nuestra hoja de cálculo con una serie de datos. En este caso tenemos una cantidad de datos bastante considerable, de modo que vemos que tenemos muchas columnas de datos de muchos años y muchas filas con diferentes conceptos de los que hemos recopilado toda esta serie de datos. Bueno, cuando nosotros queremos imprimir esta hoja, nos vamos siempre y en la vista previa vemos cómo nos va a quedar las diferentes páginas e incluso nos informa aquí que va a imprimir, si en estas condiciones, las condiciones por defecto, nos lo va a imprimir en 12 páginas. Bueno, 12 páginas es un número efectivamente considerable y pues tendríamos que revisar un poquito a ver cómo va a resultar esta impresión. Vemos que la página 1 pues tiene los primeros conceptos y los primeros años y así vamos avanzando el número de años. Y observamos que, por ejemplo, en la página 6 de 12, pues solamente se nos queda ahí un año, el último año pues solamente en esa hoja. Bueno, después pasaríamos en la parte ya inferior el resto de conceptos y los diferentes datos. Bueno, vemos que efectivamente probablemente la copia impresa no nos va a quedar demasiado elegante. Para ello podemos modificar la escala. ¿Qué quiere decir modificar la escala? Pues modificar la escala nos quiere decir precisamente que tendríamos opción, por ejemplo, en este caso de ajustarlo toda una página. Lógicamente no se verá nada, son demasiados datos. Ajustar toda una página es cuando tenemos nuestra hoja de cálculo que vemos que se nos salen unos pocos datos por la derecha o por abajo, entonces decimos ajustamos una página y nos cambia un poquito el tamaño de impresión de los datos para que nos ajuste exactamente a la página y que al final lo hace de una manera todo proporcional y queda más o menos con la misma elegancia con la que lo habíamos definido. En este caso, por ejemplo, no nos vale esto porque son 6 páginas en horizontal por 2 páginas en vertical. Bueno, lo que podríamos decirle precisamente es que estas 2 páginas en vertical nos lo aglutine, que sea una única rango de conceptos y con todos los años a la derecha las hojas que sean necesarias. Bien, esto lo podemos hacer por ejemplo, diciéndole que ajuste todas las filas en una página, todas las filas en una página. Quiere esto decir que en este caso vemos que ya la impresión únicamente va a necesitar 3 folios y lo que he hecho ha sido el momento de la impresión, puesto que mi hoja de cálculo permanece igual, el momento de la impresión va a reducir el tamaño de todos los elementos de modo que todos los conceptos en vertical me ajusten en lo que es el papel. Bien, como es proporcionalmente, también ha reducido en la misma proporción lo que es el ancho. En lugar de una columna, ahora en la primera hoja pues nos caben pues estas 7, en las siguientes las siguientes y la última pues esta cantidad. Bien, podría ocurrir que a mí me resultara cómodo o me gustara pues no exactamente esto, que queda excesivamente pequeño ni tan grande, pues un tamaño intermedio. Bueno, pues tengo diferentes posibilidades de personalización de las diferentes opciones de la hoja de cálculo. Estos son valores que tiene por defecto que yo puedo seleccionar muy rápidamente, pero siempre voy a tener un control bastante grande de la escala. Podría decirle el porcentaje exacto de la escala que yo requiero. De hecho, si volvemos al sin escalado, pues tenemos diferentes opciones que también las podemos ver dentro del menú de diseño de página. Nosotros cuando volvemos aquí al diseño de página vemos que tenemos un menú que es ajustar el área de impresión, en el cual nos dice que podemos efectivamente decirle que lo que es el ancho de la copia impresa de nuestra hoja pues se realice pues en 6 páginas, era lo que iba a hacer si no le decimos nada, pues que nos lo haga en 5 páginas, en 4, en lo que sea. Por ejemplo, si le decimos 4, pues va a reducir proporcionalmente para que en lugar de 6 folios tengamos 4. Bueno, lógicamente a nivel vertical pues seguiremos teniendo 2, con lo cual cuando indicamos aquí que vamos a imprimir, en estas condiciones pues la impresión me va a ocupar pues 8 folios, que son 4 en horizontal, página 1, página 2, 3, 4 y después pasaríamos a los diferentes conceptos que hay ahí abajo, que lógicamente me ocupan ahora menos espacio porque todo lo ha reducido proporcionalmente y tendríamos las siguientes 4 folios. Bueno, puede ocurrir que en este caso pues nos resultemos más apropiado, ya no tenemos al final en la última página unos datos ahí colgando solamente de un solo año que veíamos que era a lo mejor un pequeño desperdicio. Bueno, lógicamente siempre la vista preliminar es lo que nos va a indicar si eso se ve suficientemente bien o no, para ir modificando los parámetros a nuestra conveniencia antes de mandar a imprimir.
Y para ello entonces podríamos controlar tanto en el backstage, antes de la vista preliminar, o bien directamente en el diseño de la página, donde vemos que incluso podríamos decirle que podemos darle una escala determinada. Si aquí decimos automático, vemos que en lugar del 81%, pues me queda más elegante pues darle al 75 o al 80, etcétera. Pues podría incluso aquí indicarle un porcentaje concreto del tamaño que tenía por defecto. Bien, en cualquier caso tenemos diferentes posibilidades para que en las hojas, digamos, grandes, pues poder controlar cómo nos va a salir impreso pues antes de realizar copias de borrador, pues que siempre malgastaría recursos que a lo mejor no es lo adecuado.